Si él tuviera una madrastra, que es lo que a mí me gustaría que esa madrastra hiciera por él. El impacto que tiene una madrastra, o sea, yo no estoy supliendo a nadie, pero ¿qué le estoy agregando yo a su vida? La voluntad es irte y el amor es quedarte. No porque es mi hijastro, no porque es mi hijo biológico, se deben de tratar diferente, o si es adoptado, nada de eso. Yo pensaba que yo no lo ponía en situaciones donde él se ponga entre la espada y la pared, pero él como que siempre vive en alerta. O sea, si tú pudieras hablar con esa versión de ti que empezaba este camino, ¿qué le dirías? ¿Quisiste rendirte? Hola, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de Mamasauria. Hoy vamos a tocar un tema muy especial del que pocos se atreven a hablar por no herir los sentimientos tanto de niños como de adultos. Estoy hablando de ser madrastra o padrastro, pero es súper importante poner en claro la realidad alrededor de este asunto. Tengo el honor hoy de recibir como primera invitada de la vida a una amiga de mi marido, que también es padrastro de mis hijos, por cierto. Una amiga muy estimada por la familia, que a pesar de ser mamá biológica de un niño, es también madrastra de otro pequeño. Y justo queremos hablar de lo bueno, lo malo o lo no tan bueno y lo raro de ser madrastra, porque no es como nos pintaron las películas de Disney, que todas son malvadas y todo es malo. Bueno, hay de todo, pero tampoco es un cuento de hadas, ¿no? No todo es color de rosa. Entonces, sin más, les presento a Brenda Flores, que hoy nos acompaña desde California. Muchísimas gracias por estar aquí, Bren. No, gracias a ti por invitarme, porque creo que sí es un tema, como tú dijiste, que no se habla mucho, hay muchos mitos, hay muchos tabús alrededor, hay mucha tensión alrededor, sobre todo porque hay niños involucrados. Y yo que estoy de este lado no encuentro, la verdad, muchísima información allá afuera, ni historias parecidas, entonces a ver si a alguien le sirve. Alguien se sienta identificado contigo, ¿no? Será buenísimo. Y también, bueno, les platico un poquito que de mi lado, o sea, aquí tenemos las historias encontradas, porque de mi lado yo tengo 2 hijos y mis hijos tienen un padrastro que, by the way, es de los mejores amigos de Bren. Son mejores amigos de la juventud, de no hace muchos ayeres. Y, y ellos casualmente, porque la verdad es que qué chistoso que terminaron en una vida muy similar, en una familia muy similar, que es como compuesta por otros niños, ¿no? Otros pequeños. Justo, o sea, mi hijastro, o sea, para que nos refiramos a ellos como por sus nombres, mi hijastro se llama Alan, él tiene 10 años, vive con nosotros tiempo completo. Nosotros vivimos en California y su mamá vive en México. Y mi otro hijo se llama Diego y él tiene 5 años. Él ya nació allá. Sí, él nació acá. Ahorita me creció la duda. ¿En qué momento deciden ustedes que Alan va a vivir con ustedes y no con su mamá? Esa parte fue como una situación bien difícil sobre todo para su mamá, sobre todo para Alan, para mi esposo, o sea, como tomar esa decisión. Pero todo fue porque pues él estaba viviendo en México y nosotros nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Entonces mi esposo viajaba una vez al mes o intentaba viajar una vez al mes, se cruzó la pandemia, pero él iba lo más que podía. Entonces cuando nació mi hijo, pues nació acá. No tenían como mucha convivencia, yo tampoco convivía mucho con él porque no podía salir, o sea, también estaba como en una situación de papeles y todo esto que no podía ir a México. Él no tenía visa tampoco, o sea, tampoco podía viajar a visitarnos. Y entonces mi esposo se puso a investigar sobre el tema migratorio y porque él es ciudadano americano, o sea, él nació acá. Entonces él quería pasarle esa ciudadanía a él. Entonces, investigando, pues la única manera de hacerlo era que él se viniera a vivir tiempo completo con nosotros para que estando aquí, pues él pudiera arreglar sus papeles, convertirse en residente y ya ciudadano. Ahorita ya es, pero sí, o sea, esa fue la razón principal, que él tuviera como el mismo beneficio que tiene su hermano y todos de poder vivir acá, estudiar acá. Ahorita que ya tiene su ciudadanía, porque todo esto era temporal, o sea, se supone que solo le iban a dar su ciudadanía y se iba a regresar, pero eso tiene poquito, o sea, tiene como
un mes, yo creo, que le dieron su ciudadanía. Y entonces ahorita como que todavía están en esa etapa decidiendo qué es lo mejor. Lo mejor es que se quede aquí, siga estudiando, continúe con su rutina como hasta ahora o regresarse. Pero pues ya ahí es como un tema en el que yo no me meto tanto porque pues yo por mí que se quede aquí, o sea, porque yo, o sea, yo obviamente ya me encariñé con él, él está encariñado también con su hermano, o sea, ya tienen esa relación muy unida. Oye, ¿cada cuánto ve a su mamá? Pues ella trata de venir seguido, yo creo que cada 2 o 3 meses, ella viaja de México para acá y ahora que Alan ya tiene sus papeles arreglados, puede salir a México y puede ir de vacaciones. Y el acuerdo que hay es que no, nosotros lo tenemos tiempo completo para que vaya a la escuela y su rutina normal y vacaciones, todas las vacaciones se las pasaría con su mamá. Pero ese acuerdo es nuevo porque antes no podía salir y su mamá tenía que venir. Pero sí la ve seguido, 2, 3 meses y además hablan todos los días, entonces Ah, bueno, sí, eso es importante. acolchone un poquito. Sí, sí, debe ayudar, ¿no? Se siente como la presencia, aunque pues es digital, pero ahí está. Qué bonito. Oye, ¿y cuántos años tenía Alan cuando lo conociste por primera vez? Ay, estaba bien, bien bebé, estaba bien chiquito. Tenía, yo creo que casi 3 años, si no es que un poquito menos. Sí, todavía era un bebecito. Y cuando, por ejemplo, empezaste a andar con tu ahora esposo y se enamoraron y todo, ¿pensaste en lo que iba a significar enamorarse del niño también? La verdad es que no. O sea, yo creo que, o sea, eso fue hace que, yo creo como unos 8 años, 7 años más o menos. Y yo creo que estaba en mi etapa muy inmadura. Así yo jamás había pensado en ser mamá. O sea, es más, yo decía que yo no iba a ser mamá. O sea, para nada. O sea, hijos propios se Con llamaba. hijos propios decía, eso no es lo mío, yo tengo cero instintos maternales, o sea, no, yo, la vida loca, sí. Sí, no, yo no pensé, o sea, la verdad es que em, le tocó conocer a una versión muy inmadura que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o sea, yo no sabía de cuidar niños, yo no sabía de la crianza, yo no sabía de que hay todos esos diferentes tipos de crianza, de apego, o sea, yo no tenía idea. Y también el acuerdo que su mamá y mi esposo tenían en ese entonces era de verlo solo cada 15 días. Entonces, tampoco la convivencia era demasiada. Ujú. Entonces yo era como una persona más en su vida. O sea, era como paso los fines de semana con mi papá y aquí está como esta señora que quién sabe qué, pero bueno, No me digas señora. está jovencita. Oye, y por ejemplo, eh, tú dices que tú no pensabas en tener hijos al principio y todo, y a lo mejor eras de las, bueno, no sé, ¿no? Igual y no tan en mala onda, sino que pues tú no querías tener hijos, no era tu finalidad en ese momento de tu vida, no te lo imaginabas. Entonces, a lo mejor y en tu mente era, ay no, yo querer a los niños de alguien más o yo criar y cuidar a los niños de alguien más, pues no, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor te digo, no tan despectivo como lo digo yo, pero ¿qué es lo que empieza poquito a poco? Porque asumo que fue poco a poco, tampoco es que de un día para otro cambien las cosas y la mentalidad de la gente, pero ¿qué es lo que te llevó de poco a poco a pensar, híjole, es que sí, o sea, sí quiero esto, sí lo acepto, obviamente porque amo a mi pareja, ¿no? Y es lo principal que te lleva a tomar esas decisiones, yo creo, pero en cuanto al niño, ¿cómo fue la integración y ese momento de, wow, sí, sí quiero? Pues yo creo que sí me tardé, o sea, porque al principio creo que como yo no tenía idea de absolutamente nada sobre ser mamá, para mí era como, se me hacía fácil, o sea, era como, a lo mejor como tener un sobrino, ¿no? O sea, como que juegas con él, lo apapachas, lo quieres y todo, pero no eres 100% responsable. Y lo entregas.
Exacto, y ya cuando al final del día o al final del fin de semana se lo regresas a su mamá. Entonces, este, creo que en ese entonces yo no dimensioné el impacto que tiene una figura como una madrastra en un niño. Y yo creo que no lo dimensioné ni vi el impacto que tenía, sino hasta que yo fui mamá. O sea, hasta que nació mi hijo, fue cuando empecé como a reflejar a mi hijo en él, o a él en mi hijo, no sé. O sea, yo me ponía a pensar qué pasaría si Alan estuviera en la situación de mi hijo, o que mi hijo estuviera en la situación de Alan. Ok. O sea, qué es lo que a mí me gustaría que si él tuviera una madrastra, qué es lo que a mí me gustaría que esa madrastra hiciera por él. Yo creo que hasta ese punto fue que así se me abrió la mente completamente, porque antes de eso era, o sea, no me preocupaba yo por maternar Ujú. a Alan, o sea, era, pues sí, era como una figura que estaba presente y era como divertido, o sea, era como salir a jugar y todo esto, pero no estaba tan involucrada yo en su crianza. Y hasta que llegó mi hijo fue cuando dije, creo que algo tiene que cambiar aquí. Y hablando de, ¿hubo momentos en los que quisiste rendirte? No, porque te digo que se me hacía fácil, o sea, ya cuando te empiezas a meter en temas más profundos y yo no tenía, siento que cuando te conviertes en mamá salen a relucir todas tus heridas emocionales, todos tus traumas. Entonces, antes de ser mamá, o sea, yo no estaba consciente de todo esto que yo traía guardado, con lo que yo cargaba. Entonces yo se me hacía muy fácil. Después de ser mamá, este, sí, o sea, obviamente creo que a todos nos pasa como que qué hice es más difícil de lo que parece, es mucho más difícil de lo que me contaron. Y creo que el ser madrastra tiene como otro nivel de dificultad. O sea, siendo como mucha más responsabilidad. O sea, es como, pues, tiene una mamá que lo protege, o sea, tiene un papá que lo protege y ¿qué le estoy agregando yo? O sea, que yo no tengo, o sea, yo no estoy supliendo a nadie, pero, o sea, necesito, ¿qué le estoy agregando yo a su vida? ¿Qué le estoy dando? Entonces, es como ese extra, creo yo. O sea, es como otro nivel de estrés, otro nivel de culpa, otro nivel. Es muy diferente a ser mamá, pero sí, como que se multiplica. Es diferente, pero yo creo que, por ejemplo, tú al principio lo veías cada 15 días y con Ricardo somos 24/7 desde el principio, ¿no? Porque digo, antes de vivir juntos y todo, pues era, pasábamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo que podíamos y aunque no vivíamos en la misma casa, pues hazte de cuenta que sí, ¿no? Porque éramos como muéganos. Y sí, ya llegaba el momento en el que se cansaba él, nos cansábamos nosotros y pues cada quien para su casa, ¿no? Y después sácatelas que ya cuando nos vamos a vivir juntos, que es 24/7, porque aparte fue en pandemia, fue de, ¿qué acaba de suceder, no? Y digo, a ti a lo mejor te sucedió más o menos lo mismo al momento de que Alan se tiene que ir a vivir con ustedes. Sí. Y también fue pandemia, entonces, ¿Ah, sí? sí. Está bien difícil porque son como muchos factores, muchas opiniones que considerar, o sea, también existe como ese miedito de pasar una línea, o sea, como que yo no quiero poner, o sea, traspasar esos límites que ponga su mamá, por ejemplo. Tampoco quiero ocupar su lugar, o sea, me preocupo también por darle su lugar. Entonces, como que, ay, es otro nivel de otra capa de dificultad que le agregas a la maternidad, ya es mil niveles de dificultad. En el caso de Ricardo, por ejemplo, de mi esposo, es como, bueno, digo, él tendrá su opinión, ¿no? Pero yo lo veo así como, me tengo que meter a la educación porque pues yo soy la figura paterna de esos niños, no es como que tienen otro papá con el que se van 15 días y demás, ¿no? Entonces, él tiene que ser autoridad, pero a la vez es como, tu hija acaba de hacer esto, dile, o regáñala, porque obviamente pues él no
pues siente feo o no sé qué siente de llegar y decir, te voy a regañar y sí lo hace, ¿no? Pero hasta, o sea, él solito pone el límite de hasta aquí puedo llegar en ciertas cosas. Obviamente en cuanto a educación, amor y todo lo que conlleva es súper comprometido, súper integrado, súper involucrado, pero hay temas como por ejemplo los regaños o las consecuencias, los castigos pues, que es como, pues yo sugeriría que esto, pero tú decides, ¿no? Sigue siendo como que te partes en, híjole, tú eres la mamá y tú decides. O sea, yo me identifico muchísimo con eso porque justo, o sea, si tú le gritas a tu hijo como mamá, pues eres una mamá estresada, eres una mamá que está sobreestimulada o irritable, pero si tú le gritas o regañas a tu hijastro, siento que ahí ya viene como que todos se te vienen encima, como que eres la madrastra más malvada, o sea, como que sí tienes que tener como mucho más cuidado con eso. Y yo también hago lo mismo de si hay algo que traspasa como mi nivel de paciencia o mi tolerancia o así, yo prefiero ir con mi esposo y decirle, oye, pasó esto, que creo que hay que hacer algo al respecto y ya, o sea, él se encarga de eso. Entonces, es bien raro porque no sabes dónde está, hasta dónde. Si soy o no soy, o si entras en ese conflicto, yo creo. Y aparte, todo el mundo te ha digo, yo lo veo con él, todo el mundo te ha de dar consejos y opinar y no, mira, y háblales así, o de plano haz esto, o lo que sea, como pensando en un papá normal, que todo el mundo, como mamá, también te llegan pues opiniones no solicitadas, ¿no? De todos lados. De mira, deberías hacer esto, o criar así, o lavar así, o sea, de todo, te llegan opiniones. Entonces, como madrastra, también te deben llegar opiniones que a lo mejor tú dices, la tiro a la basura, no en mala onda, pero porque no me sirve, porque yo no aplico en ese caso, ¿no? Justo. Y sí me han llegado a decir, o sea, a hacer comentarios como de involúcrate más, ve cosas más así como más profundas, como cosas de la escuela, o sea, háblale con su maestra y así. Y ahí es cuando yo como que, o sea, sí, o sea, agradezco, por ejemplo, mi esposo ha sido muy como el intermediario, ¿no? O sea, él como que me ha tenido la paciencia, también él fue papá primero que yo, o que fuera mamá, entonces como que me he apoyado mucho en él y yo siento con mucho su apoyo. Entonces, eh, al principio él como que trataba de protegerme un poco, de no involucrarme tanto, pero pensando en mí como para que no me estresara. O sea, como que no te estreses de sus cosas de la escuela, yo me encargo, tú hazte cargo de otras cosas. Y así como que naturalmente nos hemos dividido así, como que yo me hago cargo de cosas de Diego y él se hace cargo de cosas de Alan. Pero creo que poco a poquito hemos empezado como a, tal vez no, o sea, como que tal vez él también debería estar involucrado en cosas de Diego y yo también debería estar involucrada. Pero ha sido un proceso como más lento, no es como pues con un hijo biológico que nace y los dos papás inmediatamente, el deber ser es que los dos repartan la responsabilidad 50-50. Aquí ha sido un poco gradual, o sea, como que tengo tantita responsabilidad y luego va pasando el tiempo, vamos agarrando como más confianza, porque al final es como una relación que vas construyendo. Justo. Madrastra, hijastro, pero sí, hay muchas opiniones, mucha gente que dice, pero haz esto más, pero involúcrate, pero... Claro, siempre lo va a ver, porque aparte, pues nadie está viviendo dentro de la relación, ¿no? O dentro de esas cuatro paredes, o dentro de la relación que aparte se involucra, obviamente, su mamá y la familia de su mamá, o sea, es un mundo de personas que giran alrededor del niño, que pues tienen derecho a involucrarse y tienen derecho a opinar y tú tienes derecho a tomar las opiniones que te sirvan o que no te sirvan. Eso que dices de repartir las responsabilidades se me hace bien interesante porque, por ejemplo, yo pensaría que sí, ¿no? Que reparten todo y tanto tú ves cosas de los dos niños como tu esposo. Pero bueno, veo que no, entonces está padre conocer esas diferencias en las dinámicas de las familias, porque por ejemplo acá es de muchas cosas compartimos responsabilidades, porque te digo que Ricardo es muy involucrado en muchas cosas. Pero, por ejemplo, temas de la escuela es yo, o sea, es como,
Ay, no, pues yo qué voy a saber que les tocaba eso, ¿no? Y yo, pues, vivimos en la misma casa, ¿no? Pues sí, pero yo no veo nunca cosas de la escuela, pues no sabía. Pues sí, está bien, ya te voy a avisar, ¿no? Que igual me pasa lo mismo. O sea, antes de que mi hijo, o sea, Diego, entrara a la escuela, porque él estaba en guardería antes, yo no tenía idea de las cosas de Alan de la escuela. O sea, yo los veía pues a mi esposo y a él hacer tarea, o sea, los veía como que, ay, ahora tiene que llevar esto y tiene que ir vestido así. Él sabía de las cosas de la escuela, él tenía contacto con las maestras, yo no tenía contacto con las maestras. Y ahora que mi hijo va a la escuela, pues ya me entero un poquito más de lo que hace Alan y también me involucro un poquito más, como de, ahora los dos tienen que ir vestidos de pijama hoy, entonces ya sé, ya sabemos, o sea, ya como que repartimos un poquito más la responsabilidad. Ahí mi, creo que lo que me limita, sobre todo en cosas de la escuela, es que cuando su mamá está aquí, su mamá viene, pues a ella le gusta involucrarse en las cosas de la escuela. Entonces, es bien raro cuando yo voy por días que voy por ellos a la escuela, entonces es bien raro cuando él me presenta con sus maestras. Yo creo que él no sabe cómo presentarme con sus maestras, es difícil para él, ¿no? Entonces él dice que yo soy su mamá, no lo corrijo ni nada, así yo digo, ah, mucho gusto, y ya, ¿no? Pero si hay como oportunidad, sí me gusta decir yo soy su madrastra, o sí, o sea, sí, yo soy su madrastra y ya. Porque también me gusta que cuando su mamá viene se pueda involucrar y que no haya una confusión con las maestras de que, ¿cómo? Sí, ella es mamá y ahora esta es la mamá. O sea, ¿qué, qué está pasando? Pero entonces tú lo haces por respeto a la mamá y no porque te moleste que te diga mamá. Ajá, no, no me molesta para nada. Sí, pero es más como una limitación mental mía, porque nadie me ha dicho es que está mal, nadie me dice que sí, tú tienes que estar ahí con las maestras, no, o sea, es más como, como algo que yo me pongo en el lugar de su mamá y no me gustaría que a pesar de que es una figura importante, una figura materna, no me gustaría que les diga mamá ahí o lo presente como su mamá. Enfrente de ella o invadir ese espacio, ¿no? Ajá. Bueno, cuéntame un poquito sobre la relación de ustedes con la familia de la mamá biológica. O sea, no solo con ella, sino con su entorno, pues. Pues este es muy reciente, la verdad, o sea, porque al principio yo obviamente sabía quién era, sabía su nombre, sabía esto, pero ella y yo no teníamos una relación eh, como por los primeros, yo creo que 2, 3 años, obviamente, ella sabía de mí, obviamente, o sea, sabía que vivíamos juntos, supo los planes de venirnos a vivir para acá, o sea, pero todo era a través de mi esposo. Entonces, la primera vez que yo la conocí a ella fue cuando ella vino por primera vez. La verdad, nunca sentí mala onda de su parte, o sea, nunca escuché que haya dicho algo malo de mí, o sea, nada. Entonces, siento que empezamos como limpio, ¿no? O sea, como no tenía yo nada que criticarle a ella, nada que reclamarle ni nada, entonces pues nos conocimos así, o sea, llegó a la casa y ¿cómo estás? Y ya yo soy la mamá de Ala y yo soy la mamá de Diego y así y ya. Y a partir de ahí nos empezamos a llevar muy bien y y la verdad es que con ella tenemos una muy buena relación, o sea, ella viene ya seguido, se queda a dormir en nuestra casa, hacemos planes, o sea, cuando ella viene hacemos planes de vamos a ir a Disneyland, o vamos a ir a Legoland, o vamos a hacer todas estas cosas. También sé que sabemos que a ella le gusta comer, no sé, las hamburguesas de In-N-Out, o ir a comprar cosas a las tiendas. Entonces ya sabemos cuando viene ella, vamos a ir a tal lugar, o sea, la verdad es que tenemos una relación súper bonita. O sea, por ejemplo, los abuelitos de mi hijo, que pues biológicamente no son abuelitos de Alan, pero ellos siempre lo recibieron como si fuera un nieto, incluso antes de tener nietos, o sea, de que yo tuviera a Diego, ellos ya lo trataban como un nieto, o sea, mis tías ya lo trataban como su sobrino, mi abuelita como un nieto más, o sea, la verdad es que lo han incluido súper bien y creo que yo he sido, o sea, yo me siento muy afortunada porque todas las personas alrededor hacen que el proceso sea más fácil. Claro, sí, sí, sí. Hace poquito, este,
justo en diciembre fuimos a... Diciembre como son vacaciones y el acuerdo es que pase vacaciones con su mamá ahorita estuvo viviendo un tiempo en Playa del Carmen, entonces él se fue a visitar, el plan era que él se fuera a visitar a su mamá, pero mi esposo y yo decidimos que todos queríamos ir ahí, o sea, queremos mantenerlos juntos a los hermanos, o sea, a mi hijo y a él, porque los dos son hijos únicos Sí, claro. de sus lados. Entonces, como que sí queremos que tuvieran esa relación de hermanos. Entonces, la idea de pasar Navidad, o sea, abrir regalos, Santa Claus y todo esto separados, no nos gustaba y era la primera vez que iba a pasar desde que vivía con nosotros. Entonces dijimos, no, vamos a ir con ellas. Entonces fuimos con ellos y conocimos a su familia de ella también, o sea, sus papás, ella también tiene una pareja allá. Entonces, también yo tenía esta preocupación que seguramente su mamá tuvo en algún punto de cómo van a tratar su familia a mi hijo. Claro. Y está todavía mi preocupación, creo que era mayor porque ellos no son nada de mí, o sea, no es como que es su madrastra, porque no es su madrastra, o sea, es la mamá de su hermano. Entonces no hay como una obligación de incluirlo. Pero la verdad es que la pasamos súper bien, lo incluyeron, lo trataban como si fuera su nieto también. O sea, em, no hubo para nada ninguna diferencia. Después de eso, después del viaje incluso hicimos un grupo de WhatsApp. Entonces ahora tenemos 3 grupos. Uno con mi familia, uno con la familia de mi esposo y el otro con la familia de Alan, de su mamá. Y nos piden fotos y si mandamos una foto de Alan, nos dice, ¿y Diego dónde está? Y manden foto de Diego y así. Entonces, Ah, qué bonito. la verdad es que lo han recibido súper bien. Todos, así, todas las familias. Que al final eso es lo más bonito y lo más difícil. O sea, coordinar a todas las familias. Decirles, vamos a pasar Navidad acá, pero no acá. O sea, si de por sí entre 2 familias es difícil, ahora estamos incluyendo una tercera familia que lo hace más difícil para nosotros, como que estamos en el centro, pero al final para los niños Es padrísimo. súper bonito porque tienen mucha gente que los quiere un buen. Creo que está padrísima su dinámica porque como dices, o sea, yo por ejemplo en mi familia me tengo que partir en 27 porque pues mis papás son divorciados, mis suegros son divorciados y nunca le puedes dar gusto a nadie, siempre es pues un rollo, ¿no? Esto de unos momentos con una familia, unos momentos con otra, obviamente uno trata de hacer pues lo mejor posible, pero siempre alguno no está como muy contento y es entendible, ¿no? Pero que los niños tengan como tanta familia, ¿no? Que saben que pueden voltear para acá y hay gente que los quiere para allá, para acá y en todos lados hay gente que los va a cuidar, que pregunta por ellos sobre todo. O sea, de este lado, por ejemplo, es muy diferente porque no es como que mis hijos hayan sido adoptados por la familia, ¿no? De mi pareja, o sea, tampoco es que rechazados y que los traten mal, jamás, la verdad es que nos recibieron a los 3 muy bien y nos tratan muy bien y todo, pero no es como que, ay, prima, ¿no? Ay, mis sobrinos, ¿no? Que mis cuñados, te iba a decir, que mi cuñada diga, ay, son mis sobrinos, o mi suegra sí, antes les decía mucho, nietos, ¿no? Ay, mis nietos, y los presumía en redes sociales y todo, y es como, ahí la verdad sí te hace pensar el hecho de si crecer la familia o no, por lo que tú decías ahorita, ¿no? De, híjole, ¿cómo van a tratar a mi hijo en su familia? Y la familia de ella, de la mamá de Alan, ha de decir lo mismo, ¿no? Bueno, antes, a lo mejor, ¿cómo van a tratar a mi hijo? No ella, no mi esposo, sino la familia de Brenda, ¿no? Entonces, es bien complicado porque ahí, pues, en los primeros que vas a pensar son en tus hijos, o sea, en mi caso, en mis hijos, ¿no? En tu caso, digo, ya son 2 que pues, son como tus hijos, obviamente, ¿no? Pero en mi caso, que todavía no hay un tercero o un hijo biológico de Ricardo, vaya, es como, bueno,
vamos a pensar las cosas, justo por es que es un punto bien importante que uno a veces no toma en cuenta porque dice, no, pues en casa estamos felices, mi esposo y yo nos amamos, mis hijos mueren por un hermanito y todo, y dices, ajá, pero no te estás casando, como dicen por ahí, no te casas con con el esposo, perdón, te casas con la familia del esposo. Y bendito Dios, es una familia muy bonita, muy unida y muy respetuosa y muy amorosa, pero siento que sí, en el tema de mis hijos es como el freno de, los hijos de la novia de Ricky, ¿no? O sea, jamás es como los hijos de... Bueno, hay gente que sí, pues, pero no todos, no es como conocido mundialmente como los hijos de Ricky. No, todavía hay como que cierta resistencia y pues sorry, porque lo va a hacer toda la vida, o sea, sí son hijos de Ricky, sí son su responsabilidad, sí son parte de su vida y lo vamos a hacer para toda su vida, ¿no? Digo, o sea, primero es de su familia y la tienen que aceptar así, o sea, a toda la familia, ya no solo es al hijo, al hermano, al tío, no, ya. Es que es eso, ¿no? A mí me crea un poco de conflicto esa parte de híjole, escuchar que Ricky y los niños de su novia, y es como, ya, o sea, ya llevamos 1000 años juntos, ya por Dios. Todo el paquete completo. La familia de Ricky, sí, porque aparte él, pues así lo representa, ¿no? Y así lo hace sentir, y, o sea, no es como que de él salga, ay, no, es que los hijos de, o sea, jamás, ¿no? Para él sí somos una familia, para nosotros sí somos una familia, entonces ya es tiempo de que la gente allá afuera empiece a saber, a vernos como, a mencionarnos como una familia, ¿no? Entonces, pues sí es complicado siempre, y como bien dicen, la sociedad siempre ha dicho como, ay, ser padrastro o madrastra es algo voluntario, ¿no? Es por voluntad, o sea, él quiso o ella quiso estar ahí. Y no, la verdad es que lo cierto es que pues el corazón no elige de quién se enamora, ¿no? Y no te enamoras solo de una persona, te enamoras de su historia. Entonces, tengan hijos o no, te enamoras de su pasado y lo aceptas, ¿no? Entonces, si tienen hijos, es pues ya sábete que te vas a terminar enamorando de su vida y de su familia, de su bebé. O si ya sabes que no, pues mejor no le entres, ¿no? Sí, es que no debe de haber esa distinción, o sea, justo, o sea, yo que cuando yo lo conocí, yo no sabía a lo que implicaba la crianza de un niño, pero tampoco yo nunca lo vi como esto es algo que no quiero para mí, o sea, yo creo que sí hay personas que pueden elegir y pueden decir, no, de plano yo no quiero ser responsable ni de un hijastro, ni de hijos, ni de nada, y en ese momento pueden decir, sorry, esto no es lo que yo quiero, e irse, pero yo creo que no, Pero ahí creo que es donde entra la voluntad, lo que te decía. La sociedad dice que ser padrastro es algo voluntario, pero no, lo que es voluntario es no serlo. Eliges irte y está bien, y estás en tu derecho, ¿no? También se vale. Pero creo que es al revés. La voluntad es irte y el amor es quedarte. Exacto, sí, es parte de ser adulto responsable. De madurar en esta vida, sí. Exacto, sí. Que se vale también, ¿eh? No estar en ese momento de... Como tú dices, cuando conociste a tu niño, era como... O sea, yo no estaba en ese momento de mi vida para nada y no me imaginaba a dónde me iba a llevar la vida, ¿no? Sí, exacto. Y aparte, ¿sabes qué? Es bien curioso que pues el niño no eligió esta situación. O sea, ni tu niño, ni mis niños, que son míos, no eligieron tener un padrastro, no eligió tener una madrastra. Entonces, ¿cómo crees tú que para el niño haya sido ese proceso de adaptación de estoy viendo a mi papá con alguien que no es mi mamá, ahora tengo que vivir con esa persona que sí la aprecio, pero no es mi mamá, tengo que dejar a mi mamá, o sea... Yo creo que es difícil, pero también creo que las familias pueden tener muchas formas, o sea... Creo que también estamos como muy acostumbrados a que la familia tradicional es el ejemplo a seguir. O sea, el papá, la mamá, los hijos biológicos de los dos para siempre, ¿no? O sea, pero
a mí me gustaría, o sea, el legado que yo le quiero dejar o el mensaje que yo le quiero dejar es que, o sea, las familias tienen muchas formas y yo estoy feliz de que él tiene una mamá presente, que él tiene un papá presente, que tiene mucha gente alrededor de él que lo quiere. Y yo, aunque él no me pueda expresar en este momento si ha sido difícil para él o si extraña a su mamá o cómo ha sido para él como esta transición, aunque él no me lo pueda decir, yo espero que él pueda entender en algún punto que aunque su familia no es esta familia tradicional, él es un niño muy afortunado porque tiene a todas estas personas, incluso 3 pares de abuelitos, 3 sets de familias que lo quieren como si tuviera solo una. Entonces, eso es lo único que yo espero que él se lleve como de esto. Siempre me preocupa a mí muchísimo el que esté lejos de su mamá. O sea, yo como mamá, yo no sé si podría hacer lo mismo que hizo su mamá, de decir sí, llévatelo, que viva con ustedes, porque a todos sabemos que es un bien para él, al final de cuentas, que es como le va a abrir muchas puertas, le va a dar muchas oportunidades y es como un sacrificio bien difícil de hacer. Entonces, sí, o sea, yo siento feo, pero espero que no le vaya a afectar pues en su vida, o sea, que crezca como con alguna herida de que su mamá no estuvo presente físicamente, porque emocionalmente está presente, virtualmente está presente, entonces... Sí, es que eso compensa, la verdad. Yo creo que ahí la mamá ayuda mucho a cubrir ese, como dices, las heridas que pudiera haber, que siempre las hay, digo, nunca hacemos las cosas perfectamente como papás y siempre algo sucede aunque no lo queramos, pero creo que esta parte de se está haciendo para darte una mejor vida, se está haciendo para darte mejores oportunidades. Obviamente ahorita no lo entiende porque es un niño y no le importan esas cosas, ni le tienen que importar, pero va a llegar el momento en el que él solito va a decir, no inventes, qué fuerte y qué padre, y gracias mamá porque sacrificaste todo eso, todo ese tiempo conmigo por darme una mejor vida. Y bueno, y papá obviamente y Brenda, pero pues sobre todo la mamá que lo tuvo que dejar ir, por así decirlo, físicamente, como dices. Pero sobre todo creo que Bren, es bien importante el papel que tienes para su mamá. Digo, opino yo por ella, porque qué padre que para darle esa oportunidad a mi hijo, tengo quien lo reciba con amor, lo trate bien, lo cuide, le dé una familia y no que llegue, híjole, a un lugar donde pues iba a tener oportunidades buenísimas, pero no es bien aceptado o yo qué sé. Entonces, creo que ahí tu papel es crucial, 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 aunque estuviera el papá soltero, y viviera con su papá. O sea, creo que tú le das un plus muy importante a su vida y ese es el chiste de justo de este episodio, el hablar de, pues sí, hay cosas difíciles obviamente en la madrastraneidad, en la vida de madrastra, pero son mucho más padres los momentos bonitos, la luz que tú le puedes dar a la vida de los niños. Sí, al final, justo, o sea, a mí me gusta pensar que no porque es mi hijastro, no porque es mi hijo biológico, se deben de tratar diferente. O sea, yo creo que por el simple hecho de ser niños, merecen ser tratados con amor, con respeto. O sea, no importa si es biológico, si no es biológico, si es adoptado, si es... nada de eso debería de importar. O sea, al final son niños y nosotros somos los adultos encargados de que su infancia sea feliz, maduros y responsables y personas de bien. Entonces, sí, al final, ya una vez que los pones en el centro de todo, es mucho más fácil como tomar decisiones en beneficio de ellos. Todo cambia, la verdad es que todo cambia cuando te centras en ellos, como dices, y justo, o sea, no importa si tú no hubieras tenido a Diego y hubieras adoptado a otro niño, de todos modos es tu hijo, o si no hubieras tenido a Diego y solo vivieran con Alan, de todos modos es una familia y es tu hijo. O sea, en mi caso, Ricardo no hubiera tenido una novia con hijos, hubiera adoptado hijos con otra novia, son sus hijos, suyos de sí, y son su familia. Entonces,
justo que la gente respete las diferentes tipos de familias que hay, que aprendan a aceptarlas, a convivirlas, a amarlas. Y está padrísimo como tú, sin pensar que terminarías aquí, has logrado formar lo que has logrado formar, que es bastante bonito. Y hablando de Alan, ¿en qué momento tú crees que fue, o sea, la primera vez que tú sentiste que de verdad eras importante para él y te ganaste su confianza? Me acuerdo como la primera vez que sentí bonito, fue, no, ya todavía no vivíamos juntos, creo. Sí, no, todavía no vivíamos juntos y él estaba con su mamá y pues obviamente hacen videollamada. Y yo pues dejo que mi esposo hable con él, ¿no? Aparte es difícil, pues en ese entonces estaba muy chiquito y pues hablar por videollamada con un niño es difícil, o sea, no tiene su atención 100%. Entonces, la primera vez que preguntó por mí, o sea, como que, ¿y Brenda dónde está? ¿Y qué está haciendo? O sea, porque es muy difícil que él acceda a platicar, para empezar, o sea, y mucho más cuando era más chiquito. O sea, él quería seguir jugando y si tú le ponías una videollamada, él no quería para nada hablar. No quería hablar con su papá ni nada. Entonces, como que el hecho de que estuviera yo presente, a pesar de que todavía no teníamos una relación tan cercana, o sea, y yo me acuerdo que sentí bonito, o sea, dije, ok, creo que sí creo que estoy teniendo un impacto en él, o sea, ya sabe que a la hora de hablar con su papá hay otra persona ahí también y quiere saber y quiere preguntar, entonces, sí, creo que sería ese. Pues él sabe que puede llegar y recostarse en ti, confiar en ti. O sea, no necesita tener el título de tengo una segunda mamá o tengo un segundo papá, ¿no? El chiste es que él necesita adultos, no uno, miles, los que quieran llegar, adultos que lo amen sin condiciones y sin pedir nada a cambio, y eso es lo que tú estás haciendo. Entonces, pues muchas felicidades, Bren, porque por lo que me cuentas y por lo que puedo ver, tu familia es maravillosa. Seguimos aprendiendo todos los días, pero pues todos al final hacemos lo mejor que podemos para ellos. Ese es el chiste, que pues te digo, nunca vamos a saber si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, pero sabemos que lo que hicimos en su momento para nosotros fue lo mejor para nuestros niños en ese momento. Entonces, pues no nos queda más que ese consuelo de todo lo hago desde el amor y pues ya, ¿no? Pues ya lo que pase ya veremos. Tengo que estar tomando las mejores decisiones. Si no, pues ya ni modo. Oye, y cuéntame cómo fue la llegada de Diego para Alan. Siento que como él, o sea, y como te digo, él es un niño súper noble, súper cariñoso. Estaba chiquito, o sea, tenía 5 años, entonces no sé qué tanto estaba consciente de que era hijo de su papá, pero que no vivía con él. O sea, no sé qué tan consciente estaba de eso, por la edad que tenía. Pero él obviamente no lo conoció. Lo conoció como cuando tenía como unos 3 meses. Que nosotros fuimos a México. Pues de hecho creo que tú lo conociste. Y al mismo tiempo lo conoció Alan. O sea, en ese viaje que hicimos. O sea, no, desde el primer momento él súper pegadísimo. O sea, como él es cariñoso, le encanta así estar así pegado. Él le acariciaba su cabecita, lo abrazaba, le daba besos. O sea, para él, o sea, él es muy abierto. O sea, él recibe a cualquier persona que tú le pongas y lo va a querer en ese momento. O sea, es muy noble. Entonces, ahorita esto es más difícil porque ahorita ya está más grande, ya se da cuenta. Nosotros somos como más cuidadosos de no hacer por uno más que por el otro. Y ahorita ya también como que él se comunica más y nos empieza a decir como, pero ¿por qué Diego hizo esto y yo no? O ¿por qué él tiene esto y por qué yo no? Entonces, creo que ahorita en esta etapa ha sido un poco más complicado que cuando era bebé. O sea, cuando era bebé él era puro amor, puro jugar, puro un bebé así.
Y hablando de esto, ¿tú sientes que alguna vez tú o tu esposo han estado como entre la espada y la pared? O sea, tú por ser mamá de Diego y él por ser papá de los dos. Yo trato de, o sea, sí trato de ser muy cuidadosa, o sea, yo soy la adulta, Alan es el niño, entonces yo, obviamente yo no, yo trato de que no esté en esa situación, ¿no? O sea, yo nunca le voy a dar a elegir, o es él, o es yo, o es Diego, o es, no, o sea, sé que para él los dos son iguales. Claro. Pero sí tenemos nuestros momentos en los que él, por ejemplo, pone un castigo y yo le digo, pero a Diego, ¿no? Por ejemplo, y yo le digo, oye, pero Alan hizo esto y y no le pusiste el mismo castigo, como que estás siendo más estricto con Diego, ¿no? Creo que debería ser igual, o cosas así, o sea, y cosas como más de mentales, como de protección, o sea, como de no me lo hagas menos también, o sea, y platicábamos hace poquito y yo pensaba que yo no lo ponía en situaciones donde él se ponga entre la espada y la pared, pero él me dice, él como que siempre vive en alerta, o sea, como que yo no haga más por Diego, si lo he demostrado o no, o sea, es más como por su sentido protector de papá y que no le haga nadie le haga daño a su hijo. Entonces, dice que él siempre está como en este estado de alerta de no me lo vayas a hacer menos, no le vayas a hacer una grosería, no esto. Y eso yo no lo sabía, por ejemplo, hace poquito apenas lo platicamos. Suele pasar. Pero él, o sea, es como su carga mental que lleva todos los días por ser un papá. No sé si te pase a ti, por ejemplo, por ser el papá, la mamá biológica, que tienes como ese extra de preocupación de que no le vayan a hacer una grosería o algo. Todo el tiempo, por ejemplo, no hay tantos niños en ninguna de las dos familias, pero hay, con los pocos niños que hay es como, pero es que a ellos los tratan diferente y a mis hijos no, entonces, digo, sin ser groseros ni mucho menos jamás, pero es que los niños sienten todo y se dan cuenta de todo, entonces claro que se saben apartados, o sea, claro que ellos saben que no son parte de esa familia y no por ellos, sino por cómo los han hecho sentir. Te digo, a lo mejor uno lo hace inconsciente y jamás con afán de lastimar a los niños, pero, pues es que estos niños sí son mis sobrinos y estos otros no, ¿no? O estos niños son mis hijos, pero estos no son nada de mí, ¿no? O estos niños son mis nietos y estos no, o sea, sé que debe ser, bueno, no sé, quiero yo pensar que es inconsciente de parte de la gente, pero sí se siente, ¿no? Se siente como niño a lo mejor y lo tratas de cubrir y dices, bueno, ya no digo nada, porque sí se dan cuenta, pero no dicen nada. Pero uno como adulto es como, te hierve la sangre por dentro y pues tampoco puedes decir mucho porque lo que te queda es hablar con tu pareja, expresarle tu sentir y que él pueda ver qué hace, porque pues también no te vas a armar un lío ni mucho menos, y digo, a menos que fuera algo muy grave, ¿no? Obviamente, pero en casa, por ejemplo, sí se siente en el sentido de, ¿cómo lo explico? Como a veces, a lo mejor por la personalidad de Ricardo, pero a veces él es muy frío para decir las cosas y yo soy súper de darle vueltas a todo porque no quiero herir sentimientos, entonces es como, no, mira, y bueno, y entonces, o soy la mamá que obviamente me hacen güey muchas veces y los castigué ayer y hoy ya no me acuerdo y entonces ya están usando los aparatos y lo que quieras y Ricardo llega y, oye, pero tu mamá te dijo y no sé qué, y yo, ay, sí, cierto, sí les dije. En ese sentido él me ha hecho más fuerte de, no, dije esto y esto es, ¿no? Pero en sentido de regaños o de, aunque no los regañe, o sea, de cómo habla él, cómo se expresa, es como, uy, pero dice lo más bonito, no le hables tan golpeado, porque antes lo resentían mucho los niños, de, ay, ¿por qué no nos dice las cosas bonito como tú? O me pasaba mucho con la hora de dormir. A la hora de dormir yo hasta la fecha voy y les doy un beso, o sea, no me puedo dormir sin darles un beso y ellos no se pueden dormir sin que yo les dé un beso y ya es nuestra tradición, ¿no? Y desde el día 1 que vivimos juntos, pues obviamente pues se va viendo la dinámica, ya acostar y no sé qué, digo, estaban más chiquitos y todo, pero la hora del beso es la hora del beso, ¿no?
Luego yo estaba ocupada trabajando porque trabajaba hasta muy noche luego en la computadora y me gritaban, mamá, ¿no vas a venir a darme mi beso? Y Ricky les gritaba, está ocupada, ya duérmanse. Pobrecitos, pues es su beso, ¿no? Y yo trataba de jalarlo porque los niños le pedían, Ricky, ¿nos vienes a dar nuestro beso? No, no, ahí voy, estoy trabajando. No, no sé qué. Y él como, pues no le gusta, ¿no? No le gusta y es su forma de ser y está bien. Pero para ellos era como, no me quiere dar mi beso, porque estaban más chiquitos también y era como, Y yo sentía bien feo también así, porque apenas iniciaba esta familia y pues obviamente tú sientes todo como ataque al principio, ya después descubres la personalidad de la gente poco a poco, pero sí son como golpes que te dan de realidad, que te dan de nunca pueden ser todos como tú eres con tus hijos y está bien, pero es un choque fuerte que no te gusta siempre, ¿no? Sí, entonces tú como mamá biológica o sea, que tiene una familia compuesta, entonces igual que mi esposo tienen como su antenita de así tantito un mal tono, le subes la voz o lo regañas tantito y sí, como que se prenden tus alertas. Sí. Y, o sea, entiendo las dos partes porque obviamente mi esposo me lo ha contado y también entiendo la parte del lado de Ricky, por ejemplo, de ser padrastro, porque igual a mí me pasa igual. O sea, yo no soy súper cariñosa y Alan es súper cariñoso. Pero ahí entra, o sea, que yo sí, mi esposo también, o sea, es como pieza muy clave en nuestra relación de madrastra hijastro también, porque o sea, como que él lo desvía, ¿no? O sea, si él sabe que yo no soy, o sea, así súper apapachadora y así, o que me empalago muy fácil, y él ve que él está muy empalagoso y así. Yo la verdad es que yo no me atrevo a decirle, hazte para allá. Rechazarlo. Ay, no, la verdad es que yo siento muy feo. Yo prefiero aguantarme la incomodidad si es que ya me empalagué o así. Pero él también se da cuenta y él también es como de que, ay, vámonos para acá. O así de, ay, vente, vamos a hacer esto. Así como que los guía. Pero porque ya, o sea, él ya me conoce también yo como soy. Y sí, o sea, pero también al principio le costaba. O sea, así también como, ¿por qué no lo quieres abrazar? ¿Por qué? Porque ya te hartó. Pero en tu caso, por ejemplo, tú cuidas esa parte de no lastimar al niño porque él no va a entender que es tu personalidad, porque es un niño, ¿no? Sí. En el caso de Ricky, por ejemplo, no. Es... sí, ese. Ay, no, ya, basta, ¿no? O no sé, huye del abrazo. No porque no los quiera, obviamente. Yo como adulto ya sé identificar esos momentos y también como que, ay, ven, abrázame a mí, y ay, te doy un beso yo, y todo, porque mis hijos, ahí donde los ves gigantones, pues siguen siendo unos niños, ¿no? Unos bebés cuando se chiquean, entonces Ricky sí huye mucho de esos momentos porque no le gustan, y ha aprendido también a soltarse y a decir, sí, adiós, pues ya. He hablado las manitas un poquito, pero yo no quiero que deje de ser él. Si así es él, punto. Y así somos nosotros y también él lo tiene que entender. Entonces hemos compaginado en ese sentido. Creo que eso es lo padre, que cuidemos la personalidad de cada uno, tanto de los adultos como de los niños. No nos va a gustar todo, ni a los adultos ni a los niños, porque los niños también tienen sus cosas bien raritas. Y conforme crecen, espérate, porque cada vez se pone más raro esto. Yo me lo estoy pasando bien raro en la pubertad. Me dicen que se va a volver más fácil y yo solo veo que se vuelve más difícil. No sé quién te ha dicho esas cosas de la vida, pero que me compartan cómo, porque no. No, pero ¿sabes qué ayuda? Que somos madres jóvenes y tenemos muy fresco lo que vivimos nosotros. Entonces yo, por ejemplo, ahorita con mi hija me identifico un buen de no inventes. O sea, cuando yo tenía esa edad, sé lo que sientes, sé lo que estás pensando, sé que no te entiendes, o sea, muchas cosas. Ahí es donde se vuelve padre. O sea, sí es complicado porque se vuelven locos y ni ellos entienden, pero tú los puedes comprender un poco mejor, sobre todo al ser mamás jóvenes que pues no hace mucho pasaron por esas etapas.
Hace apenas algunos añitos. Apenas algunos ayeres, Pero, bueno, si en algún momento tú y tu esposo se sintieron como culpables con Alan por haber traído a un hermanito que él no sabía que iba a llegar. Siento que sí, sobre todo mi esposo. Bueno, él sí, seguro, o sea, me lo ha dicho, o sea, obviamente su preocupación más grande cuando se enteró que iban a ser Diego era que Alan no se sintiera desplazado. Sí, claro. Él no sabía cómo él iba a reaccionar, Pero ¿por qué en específico, perdóname, por qué en específico se sintió culpable? O sea, ¿por cambiarle la vida? Porque pues que se sintiera reemplazado, que se sintiera que no era parte de la familia, porque cuando nació Diego, pues él vivía en México y nosotros acá. Entonces, que él dijera por qué ellos tienen como una vida, obviamente no lo hacía a los 3, 4 años, 5 años, pero creciera y dijera por qué ellos tienen una vida con papá, mamá, hijo, y yo no tengo, o sea, no soy parte de esa familia. O sea, que él no se sintiera parte, que se sintiera reemplazado. Y yo creo que esos eran como sus mayores miedos. De mi parte, no, yo no tuve ese miedo porque yo estaba como que más enfocada en voy a ser mamá por primera vez y el pánico de ser mamá por primera vez y como que o sea, yo estaba muy enfocada en eso, como que mi vida va a cambiar, mi vida está cambiando. Uh-huh. Y yo no me preocupé porque podría haber sentido a Alan. Sí, sí, sí lo tenía presente, obviamente, o sea, sí tenía esta idea de que obviamente de acuerdo con mi esposo, de que no se sintiera, o sea, hiciéramos lo posible para que no se sintiera desplazado. Sentía empatía por mi esposo cuando él me contaba estas cosas y pero era más mi prioridad estaba siendo en ese momento más el yo estarme convirtiendo en mamá y el cómo mi vida iba a cambiar y cómo me iba a preparar. Entonces, sí, para él sí fue bien difícil. De hecho, hubo un momento muy así dramático en el que estábamos en el hospital, acababa de nacer Diego, pues, o sea, es como caótico, ¿no? Y pues no habíamos dormido, hay mucha gente entrando y saliendo, enfermeras, y así. Y entonces mi esposo tenía que hacerle una videollamada a Alan a distancia porque iba a ser una competencia de natación, algo así. Entonces, por la falta de sueño, porque estábamos en el hospital, por lo caótico del nacimiento, se quedó dormido y no estuvo para la videollamada. No, o sea, mi esposo se sentía el peor papá del mundo, o sea, fue muy, muy, muy difícil para él y aparte fue como como extra preocupación porque decía, así va a ser siempre, o sea, en el día 1 de que nació, le falla. ya soy el peor papá, ya lo reemplacé, ya no estuve ahí con él, ya no estuve presente, entonces si apenas llevamos un día, entonces así va a ser para siempre, ya. Y yo ahí como que tratando de verlo como con otra perspectiva y decir, no, o sea, fíjate la situación en la que estamos, o sea, estamos en una situación muy estresante, o sea, no te culpes, pero pues obviamente el sentimiento no se le quita, pero sí, se sintió súper mal esa vez y creo que ha sido mucho más difícil para él. Pues sí, porque él está entre la espada y la pared. Aunque no quieras, aunque no creas, siempre lo va a estar, ¿eh? O sea, no es como que porque estás tú o porque nada, es que así es la vida y si decidiste esta vida de pareja o de una familia nueva, por así decirlo, o reestructurada, pues es parte de. Y siempre va a estar como dices, yo no me había dado cuenta, pero creo que estoy igual que tu esposo y nunca lo había notado, que todo el tiempo estás en estado de alerta y pues tú vas y vives y ya pasa la vida, ¿no? Sí, pero está padre saber que no eres tú la que está, o el que está mal, por ejemplo, en su caso, ¿no? O en tu caso. Es bueno saber que, ok, no soy yo la paranoica, la que está loca, la que no. O sea, es algo natural, es algo normal que por lo que todos pasamos. Igual cuando ahorita me cuentas
sobre Ricky, o sea, sobre su dinámica, y yo me siento identificada también, o sea, y no hay como, o sea, es difícil como hablar de estos temas o encontrar historias parecidas también. Sí, y está padre porque justo te sientes identificada, pero también apoyada porque dices, sí es así en todos lados. Como no soy yo la madrastra malvada que yo me creé, la historia que yo me creé en mi mente, o sea, sí. Entonces, cuéntame que de toda tu experiencia de ser madrastra, independientemente de que ahora eres mamá también, pero en tu experiencia de ser madrastra, ¿qué has aprendido o comprendido con el tiempo? ¿Cuál es como la lección que te deja esta nueva vida? Yo creo que cuando estás en una familia de cualquier tipo, bueno, las familias se pueden ver de distintas maneras. O sea, eso es algo que sigo aprendiendo. O sea, no tenemos una familia convencional, pero creo que sentirte cómoda con esta dinámica es algo que a lo largo de todos estos años que llevo siendo madrastra he aprendido. 2, que los niños sobre todo tienen que ser el centro de todo. O sea, al final lo más importante son ellos. Yo como adulto, responsable de ellos, como adulto que ya sanó sus heridas o está intentando sanar sus heridas, que va a terapia, que hace todas estas cosas. O sea, creo que siempre hay que ponerlos como prioridad, sobre todo cuando están, o sea, deben de estar al centro, creo yo, de la familia, sobre todo cuando son chiquitos, como a esta edad, porque, o sea, se están formando, tú eres responsable de la persona en la que se van a convertir eventualmente. Entonces, creo que esas 2 cosas, las familias pueden tener muchas formas y siempre los niños deben de estar como prioridad en el centro de la familia. Y tienes toda la razón, Bren, porque si no comprendes que las familias se ven de diferentes formas, siempre metes en jaque a mamás o a papás, ¿no? Siempre te metes donde no debes, siendo tú externo a una familia diferente a lo que estamos acostumbrados, siempre la riegas, porque opinas de más, consciente o inconscientemente, porque también hay gente que lo hace con bastante, como con conciencia de, ¿no? Si tú pudieras hablar con esa versión de ti que empezaba este camino hace muchos años y que no se imaginaba que iba a estar parada donde estás parada hoy, ¿qué le dirías? Que se prepare más. O sea, me hubiera gustado tener la madurez que tengo hoy, obviamente, para empezar a construir mi relación como madrastra, como haber entendido el impacto que yo tenía en la vida de Alan desde un inicio y no habérmelo tomado tan a la ligera. O sea, me hubiera gustado haberme involucrado más desde el principio. Entonces, a pesar de que ahorita estamos en un buen lugar, pero sí me hubiera gustado haber sido un poquito más consciente del impacto que yo iba a tener en la vida de un niño, sobre todo. Entonces, sí, esos primeros momentos que decías, ¿no? Que, pues nada, lo veo un ratito, pues no pasa nada, no soy parte de su crianza, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Que en ese momento realmente era por una razón que tú pensabas eso, o sea, no vivían con él, no eras parte de su crianza realmente, la manera de criar pues era de los papás, o sea, tampoco es como que tenías muchas opciones para dónde moverte o mucho que hacer al respecto. Sí, al final de esas mismas experiencias aprendemos y maduramos. Entonces creo que era necesario para llegar a este punto y creo que todavía nos falta, porque sí, o sea, es la vida de un niño de la que estamos hablando. Eso es como algo muy importante. Hoy lo veo, hoy que soy mamá, entiendo qué importante es y como yo lo veía muy a la ligera, y pues no debería ser a la ligera, debería tomarse en serio. ¿Y qué tan importante es cada persona que convive con el niño, ¿no? Todos, aunque convivan poco, tienen una huella que van a terminar dejando para bien o para mal en ese niño. Entonces, creo que sí, tenemos que siempre cuidar esa parte de lo que estamos reflejando a los niños que están a nuestro alrededor, aunque no sean
ni siquiera parte de nuestra familia, o sea, que convives con el hijo del amigo o yo qué sé, o sea, siempre están viendo todos los niños, todo lo ven, ¿no? Pues conclusión de todo este episodio y de toda esta plática, creo que sería que el ser madrastra o padrastro no es para todos, ¿no? Definitivamente no es para cualquiera, solo es para gente que decide amar sin condición alguna y gente que entiende que la familia no es de sangre, sino del amor. Y eso le falta a mucha gente comprenderlo, desgraciadamente, pero agradezco yo como mamá muchísimo a quienes como tú, como Ricardo, mi esposo, entienden esa parte y aceptan el reto. A mí no me gusta decir, ay, se quedó con el paquete completo, ¿no? O se fue a meter, como le dice la gente luego, agarraste el paquetote, ¿no? No somos un pinche paquete, somos una familia en la que él decidió estar, él decidió llegar, en la que tú decidiste integrarte y eso es lo más bonito, que tengan esa voluntad y esa fuerza y esa valentía, porque es muchísima la valentía que se necesita. Felicidades y gracias a ambos y a todos los padrastros y las madrastras que nos ven por ahí, porque hacen una gran labor. Espero yo no nos estén viendo madrastras malvadas, porque ellas no. Muchísimas gracias, Bren, por esta plática tan rica que nos echamos de chismecito el día de hoy. Y pues nada, si tú eres madrastra, padrastro o conoces a alguna que les pueda servir este episodio, compártelo, seguro les va a hacer mucho bien escuchar estas historias que contamos el día de hoy. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de Mamasauria. Bren, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por acceder y regalarme un muchito de tu tiempo, porque ya nos alargamos, pero sabes que se te estima mucho en esta familia, que poco nos hemos visto en persona tú y yo, pero por parte de mi marido es un cariño incondicional el que te tiene y lo compartimos de acá para allá de parte de los 4. Muchas gracias. Espero que la próxima vez podamos vernos en persona, ahora sí. Sí, ahora sí, con todos los chamacos, porque antes no había tantos chamacos. Locura, pero sí, tenemos que... Perfecto, pues muchísimas gracias, Bren. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.